Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y los invito a que nos acompañe durante los próximos 30 minutos. Como prometimos ayer, continuamos hoy con el tema del espionaje castrista aquí en Estados Unidos. Para el régimen castrista, su vecino del norte, Estados Unidos, ha sido, durante más de medio siglo, identificado como su enemigo número uno, y llegar a penetrar los órganos de inteligencia de este país ha sido uno de sus principales retos. Los cubanos de la isla y quienes han llegado a Estados Unidos en los últimos 25 años recuerdan el serial En silencio ha tenido que ser, en el cual un agente llamado David se infiltra dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses. 5, 3, 6, 4, 3, 2, La ficción tuvo en Ana Belén Montes la pieza real de estos procesos. La exoficial de inteligencia trabajó para el régimen comunista cubano durante 17 años y llegó a transmitir la mayor información de inteligencia en la historia del castrismo. Ana Belén Montes la infiltran en la agencia de inteligencia del Pentágono y es la que está a cargo de convencer al gobierno de los Estados Unidos que Cuba no es un peligro para los Estados Unidos. Y entonces creó esa mentalidad de tal manera en la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas norteamericanas que todavía hoy cuesta trabajo que todos puedan entender eso. El caso más reciente de causamiento contra espías castristas fue el de la llamada Red Avispa, donde más de una docena de espías castristas fueron capturados aquí en los Estados Unidos. A no encajar en el organigrama, el FBI comenzó una investigación al respecto. Ana Belén, al parecer, desea romper con La Habana y salirse de la encrucijada. Se enamora y desea formar familia con otro oficial de inteligencia de Estados Unidos. Pero el régimen castrista, como sistema totalitario al fin, no lo deseaba y estaba dispuesto a hundir a su agente antes de dejarla libre. Esa misma inclinación hacia la cosa esa ideal y hacia la cosa de rebelión contra los poderes establecidos lo llevó después a una situación personal de que en cierta forma empezó a rebelarse también contra sus propios controles, contra la gente que la estaba manejando a ella. Porque ya ella quería independizarse, ya ella quería establecer una vida propia, quería salirse de la operación de espionaje. Ana Belén Montes fue encontrada culpable y condenada, al igual que los miembros de la conocida Red Avispa. La misión primordial de la Red Avispa era a penetrar las instalaciones militares en el sur de la Florida, como la base naval en Boca Chica y como las facilidades del centro sur, del Comando Sur aquí en el área de Miami. Más de una docena de agentes castristas fueron identificados y capturados como parte de una investigación que comenzó en 1995. Solo 5 de ellos llegaron al banquillo de los acusados. El resto decidió cooperar y brindar información a las autoridades estadounidenses. Y al regresar continuamos con César Paz, exagente del FBI, y César Villafaña, exagente de inteligencia del Departamento de Justicia, ambos extraordinariamente involucrados en este caso. Pero antes pasamos con la doctora Mary Reyes. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, Roberto. Si usted se siente atormentado con sus deudas, si usted no puede pagar esas deudas de sus tarjetas de crédito, es tiempo de pensar en una bancarrota. Una bancarrota elimina tarjetas de crédito, cuentas médicas, préstamos personales, en algunos casos impuestos federales. Si uno se siente que no puede con esas deudas, es hora de hablar conmigo. Yo hago la primera consulta gratis en mi oficina para que lo podamos sentar y hablar de esas deudas. Entonces, cuando decidimos qué capítulo debes hacer, yo me siento y le explico cada paso que va a pasar. Yo sé que hay mucho temor, hay mucho miedo de qué me va a pasar, pero no tienes que tener ese temor. Cuando tienes un buen abogado a su lado, el abogado te va a ayudar, se va a fajar para usted y ese es mi trabajo.
ven a mi oficina para esa primera consulta gratis. Llámanos al 305-476-1900. Yo me voy a sentar contigo, vamos a eliminar esas deudas, vas a empezar de nuevo. Una persona puede presentar bancarrota cada 8 años y algunas veces más pronto que eso. Si diferentes cosas han pasado, muchas veces es porque estás enfermo o has perdido un trabajo, un divorcio. Nunca se sabe qué le va a dar a uno que tiene que pensar, yo tengo que hacer una bancarrota. Esa ley de bancarrota está ahí para ayudarlos. No se sienten mal, no se sienten que están afuera del sistema. El gobierno federal ha creado esta ley para que uno pueda volver de nuevo y utilizar la ley para que llegues a un acuerdo con sus acreedores o eliminarlas completamente. Esa es la ley de bancarrota y está ahí para ayudarlos. Vamos a hacer esa cita, vamos a sentarlo y yo, Mari Reyes, abogada de bancarrota, aquí en la sur de la Florida, los quiero ayudar. Llámame hoy y gracias por su atención. Gracias. Vive intensamente. El nuevo Lexus IS del 2014. Patrick Cordero lo ayuda a resolver su caso de bienes raíces, modificaciones y defensa de foreclosure. Viva tranquilo. Consultas con Cordero por su canal. Mañana en Buenos Días, Miami. Viernes de humor inteligente con El Bible. Conozca lo mejor y hable con él. A reír con el más ácido de los ácidos. Buenos Días, Miami. En CNN Latino Miami. Para los que admiran el estilo y los que aman la belleza, La Romana lo tiene. República Dominicana lo tiene todo. Llevamos más de 15 años realizando implantes dentales. Actualizamos constantemente nuestra tecnología. La atención es excelente. El objetivo es realizar cirugías con la mayor exactitud posible. Y con rápida recuperación. Estoy pagando 24 meses sin interés. Miami, 305-552-5340. 552-5340. Hialeah, 305-364-9500. 364-9500. Ahora puedo mostrar mi sonrisa. Y seguimos con este programa especial. Ya ayer le contábamos de Ana Belén Monte, cómo empieza, cómo es reclutada por la inteligencia castrista, cómo es que viaja a Cuba y no es detenida, cómo es que los protocolos tienen que cambiar para lidiar con el caso de Ana Belén Monte, probablemente la espía de más alto rango que la inteligencia cubana hasta ahora, que nosotros sepamos, ha logrado penetrar en Estados Unidos. Nos acompañan, como ya la habíamos anunciado, y continúan con nosotros desde el día de ayer, César Villafaña. César Villafaña es ex oficial de inteligencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que como ya ustedes saben, tuvo que ver precisamente con este y muchísimos otros casos que tienen que ver con inteligencia y contrainteligencia. César Villafaña lo acompaña también a César Paz. César Paz es ex agente del FBI, ha estado involucrado tanto en inteligencia como inteligencia, ha trabajado casos de droga, ha trabajado también de forma encubierta en muchísimas ocasiones, es uno de los ex oficiales del FBI con más experiencia en estos temas. Los dos, muchísimas gracias por continuar con este tema. Gracias a ustedes, un verdadero placer. Y nada, me han hablado muchísimo del programa. Una de las cosas que algunos televidentes me han mandado a preguntar es las consecuencias de Ana Belén Monte. ¿Qué consecuencias tuvo no solamente el arresto de ella, sino cuando ya ustedes dicen, la tenemos y esta señora vamos a empezar a interrogarla? ¿Qué consecuencias tiene? De lo que nosotros sabemos. Ajá, de lo que ustedes saben. Sí, que podemos hablar, sí. De lo que más de lo que saben, de lo que pueden hablar. Primero que nada, este caso quien lo maneja en sí es el FBI en Washington Field Office, más la Fiscalía Federal. Okay. Ellos son los que toman todas las decisiones con respecto al caso. Okay.
sabemos que a través de la investigación se trató de localizar otras personas que sabemos quiénes son y habíamos comentado sobre el handler de ella que está escondido en otro país escandinavo. En Suecia. En Suecia. También sabemos las ramificaciones que tuvo también con... Nada más que una pregunta, perdóname que abra ¿por qué esta señora, que es la persona que la identifica, o sea, la recluta a ella por la inteligencia cubana, cómo esta señora puede vivir libremente en Suecia? ¿Tiene uno que pensar también de que ustedes han tratado de hablar con ella, que ustedes trataron de hablar con ella en su momento? Pero podemos decir que no es la única persona que está envuelta en este caso. Okay. Podemos eso decir sí lo pueden decir. Claro que sí. Okay. No es una sola persona. Está fuera, claro, la información ya está fuera. María Rita, como yo siempre me refiero a ella, que está escondida en Suecia, justamente fue a ese país porque ese país no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos en cuanto a casos de espionaje se refieren. Esto no fue una decisión furtiva que ella tomó, esto era algo ya preparado. Cuando se enfocaron y pusieron a Ana Belén como el foco del reclutamiento de ellos, tenían ya... Un plan de escape. Un plan de escape, tenían ya... O sea, esto no se hace... a la volada. Esto no se hace al azar, esto es algo muy planificado y sabemos por experiencia que oficiales de inteligencia cubana y oficiales de inteligencia de otros países tienen un plan operacional con todas, y cada plan operacional tiene sus alternativas, su plan B, C, D, E, F, depende del caso. En el caso de Ana Belén Monte hubo otras, cuando el arresto de Ana Belén Monte hay otras organizaciones que de pronto dicen, esto es en serio, tenemos que tomar medidas de precaución, ¿no es así? Correcto. ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Pueden hablar algunas de ellas? Bueno, podemos hablar de la comunidad de inteligencia en general. Pero el parte, tengo entendido que hubo algunas organizaciones que dijeron tenemos que ir para Cuba inmediatamente. Bueno, ¿no? pero eso fue con respecto al 911. Con el 911. Sí. Bueno, pero es que casi todo viene junto. Todo viene junto. En el 911, la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, huyen a Cuba como un safe haven. ¿Fueron para Cuba? Sí, se fueron para Ustedes Cuba. pudieron establecer que estaban en Cuba. Se supo y salió a la pública. Y eso es algo público. Eso es algo público. Ya. Y se fueron a esconder allá porque ellos creían que Estados Unidos los iba a atacar por lo del 911. Como había ese caos, todo el mundo empezó a pensar, ¿seré yo? Y como no sabían si eran ellos, tenían que tomar medidas. Exacto. Y se tenían que tomar medidas. Y esto fue lo que precipita también en una serie de arrestos, incluyendo el de Ana Belén Montes. Ok. Ana Belén Monte, ¿qué daño hace? ¿Cuál es el daño principal? O sea, ¿hasta dónde sabía Ana Belén Monte? ¿Cuánto compromete a Ana Belén Monte, César? Si se puede hablar de eso. Mira, de lo que ha salido al público, sabemos nosotros que la información que ella pasó a través de muchísimos años a los que la manejaron a ella y al gobierno cubano, programas de inteligencia, operaciones de inteligencia, identidades de agentes que trabajaban encubierto y en el exterior. También, por ejemplo, dio a conocer muchos detalles de programas militares estadounidenses que estaban en vigencia, que justamente en esa época, durante estas 4 administraciones, recuerda que pasamos por administraciones republicanas y también democráticas, de modo que ella pudo enfocar la información que ella capturó para pasarla a Cuba, pudo enfocarla desde diferentes ángulos, de diferentes ideologías políticas, programas, ya te digo nuevamente, operaciones que estaban en vigencia. Justamente la base clandestina autorizada, base estadounidense militar en El Salvador, donde justamente, lastimosamente, este sargento fallece en este ataque del FMLN, que es fue auspiciado. Ella sabía muchísimo. Más que nada, los programas militares. Porque ella trabajaba muy de cerca ella trabajaba precisamente en el aparato de inteligencia militar. Correcto. Para beneficio del Departamento de Defensa, para beneficio de nuestros televidentes, básicamente el acceso a información se dice need to know basis, ¿no? O sea, uno puede tener un clearance, o sea, un acceso a información muy alto,
pero solamente en aquellas cosas que uno necesita saber. Claro. Si uno no necesita saber qué es lo que está pasando en la mano izquierda o nada más que en la mano derecha, por muy alto que uno tenga el acceso de seguridad, uno no va a saber lo que pasa con la mano izquierda. En el caso de Ana Belén Monte, su acceso de seguridad era casi total. Ella tenía acceso por sus computadoras a casi todo lo que estaba pasando en la comunidad de inteligencia en América Latina, en Cuba y por ende en muchos otros países que tenían que ver con Cuba y que tenían que ver con América Latina, o sea, Siria, Irán, etcétera. ¿No es así? Correcto. Y para añadir más a ese punto, César y yo trabajamos una serie de casos juntos y muchas veces yo no sabía lo que él estaba haciendo, claro, ni él sabía lo que yo estaba haciendo. Y es para no comprometer el sistema. Ella en este caso sabía la información y comprometió con recursos externos lo que ella sabía. En muchas ocasiones pensamos que la inteligencia castrista es buena y sin lugar a dudas es buena porque todos sus esfuerzos se centran aquí en los Estados Unidos. Y pensamos que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no hacen su labor y a veces pensamos los americanos son estos, los americanos son los otros. Los americanos en muchas ocasiones saben lo que están haciendo. Pero bien, la inteligencia norteamericana tiene que ocuparse de todo lo que pasa en el mundo. La inteligencia castrista se ocupa solamente de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Todos sus recursos se ponen acá en lo que pasa en este país. Pero los reveses de la inteligencia castrista aquí en los Estados Unidos a través de los años han sido muchos. Algunos de ellos todavía permanecen en secretos, otros los conocemos, como el caso de los 5 espías, que no son 5. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta pausa con César Paz y César Villafaña, el primero exagente del FBI, el segundo exagente de inteligencia del Departamento de Justicia. Uno de los más conocidos casos de los reveses de la inteligencia castrista aquí en Estados Unidos. Regresamos. Mi vida siempre ha sido la pelota. Fue muy difícil dejar a la familia atrás y venir para acá y empezar de cero. Yo digo que las cosas vienen fácil y se van fácil. Mucho trabajo. Es algo precioso estar jugando aquí en Miami, delante de todos los latinos. Saben que uno siente la pasión. Me encanta Miami. Esto es béisbol con los Marlins. Lánzate. Si ha sufrido un accidente y una persona clínica o abogado le ha ofrecido dinero por adelantado, no lo acepte. Es ilegal y usted puede ser sentenciado a cárcel. En caso de accidente, llame al Dr. Jalegua, con más de 35 años de experiencia. Él le ayuda con su dolor y puede conseguirle más dinero por su accidente a través de un abogado que él le recomiende y que lo hace legalmente. Hola, soy el Dr. Jalegua, el original. No se mete en problemas por culpa de unos aprovechados. Yo lo puedo ayudar. Las historias más destacadas del día, las historias que reflejan nuestra realidad y la información necesaria para que usted esté al tanto de lo que ocurre en el mundo. Noticiero WTFL con la carismática Paula Lamas. De lunes a viernes al mediodía. Natalia Denegri y Linda Seco protagonizan el reality show Corazones Guerreros. Podrán ser testigos de una única fusión de altruismo, conciencia social y una elevada dosis de amor. Los domingos a las 10 p.m. aquí en CNN Latino Miami. Travel Agency Group le ofrece una excursión de 2 días a San Agustín. El precio lo incluye todo: hotel, desayunos y cena, guía turístico. Visitarás el Castillo de San Marcos, la Fuente de la Juventud, la Vieja Cárcel y muchos lugares históricos. 305-446-0111. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse con César Paz, exagente del FBI, de inteligencia, contrainteligencia, ha hecho labores encubiertas. Y también está con nosotros César Villafaña. César Villafaña también es ex oficial de inteligencia del Departamento de Justicia, involucrado en muchísimos casos, como en el de Ana Belén Monte, y también el caso de los 5 espías que no fueron 5 espías. ¿Cuántos espías fueron, Villafaña, lo que ustedes logran detectar, arrestar? ¿Cómo es esta operación? Se detectaron 14 espías cubanos. Okay. Esto fue en el 98. 14 espías cubanos. De esos 14 se arrestan 10. Okay. De esos 10, 5 se declaran culpables automáticamente y entran al programa de seguridad de testigos y desaparecen. Okay. Y entonces se quedan 5 que son los llamados los héroes de... Que andan por alguna parte. No, los 5 que están convictos. Los 5 que ustedes desaparecieron andan por alguna parte. Eso no sabemos. No sabemos por dónde andan. Y nunca sabremos. Ajá.
Pero quedan 5 que están encarcelados, 4 técnicamente porque ya uno cumplió y renunció a su ciudadanía americana y se fue para Cuba. O sea que tenemos 4 aquí encarcelados que cometieron barbarie mientras estuvieron aquí contra la comunidad de inteligencia y contra la seguridad nacional de este país. Una de las cosas que en algún momento veremos o que vimos es precisamente cómo en un seguimiento los oficiales que están a cargo de seguir a este grupo de espías logran hasta poner una cámara en un baño. ¿Cómo se logra hacer esto, César? Mira, en cuanto a lo que se conoce como el tradecraft, en cuanto a los gajes del oficio. Ahí no pueden hablar mucho. Que no podemos hablar mucho. Se hacen muchísimas cosas y aquellos agentes que son encargados de plantar cámaras, micrófonos, son realmente estupendos en lo que ellos hacen. En realidad, no sé, puede tal vez uno de ellos estar por aquí metido debajo, ¿ok? No sé. No lo dudaría. No lo dudaría. Pero son gente que realmente se dedican, saben lo que hacen. No es solamente perspicacia, no es solamente el entrenamiento que tienen, pero es algo innato que ellos llevan por dentro, que los motiva a hacer este tipo de trabajo que es inigualable. Ahora, poner una cámara en cierto lugar es algo que se lo hace a menudo, pero poder captar lo que necesitas para poder llevar a la corte, para poder utilizarlo como evidencia, eso es otra cosa. Eso es lo más eficaz. Todas estas personas que han pasado, incluyendo a Ana Belén Montes, de quien ya hemos hablado, dicen que lo hacen porque ven sufrir a su pueblo cubano en manos del pueblo americano, del gobierno americano. Y que quieren defender al pueblo cubano de la agresión del imperio. Exactamente, y eso fue lo que, si no me equivoco, el abogado de Ana Belén Plato que trató de decir, ¿no? Que ella lo hizo porque le dio mucha pena, pero pueden decir lo que sea, fue una violación de la ley, fue una violación administrativa, pero fue una violación de la ley más que una violación administrativa. Estás hablando de programas que son sensitivos y se dice, no, pero son programas clandestinos. Claro que son clandestinos, lo cual significa secreto, pero son autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Y no solamente los Estados Unidos son los que hacen espionaje, el resto del mundo lo hace también. Pero una de las cosas que uno se pregunta es, con las personas estas que ustedes dejan, o sea, entran en el programa de testigos que ustedes tienen, estas personas tienen que haber cooperado. ¿Hasta dónde se dañó la red de inteligencia cubana en Estados Unidos con motivo de aquel arresto? ¿Hasta dónde realmente ustedes le dieron duro a la inteligencia cubana? Porque como tú señalabas, son 5 los que conocemos, son otros los que cooperan. ¿Hasta dónde entraron ustedes? Hasta el hueso. Ustedes entraron hasta el hueso, ustedes lograron desmantelar mucho más de lo que nosotros imaginamos, porque en muchas ocasiones sabemos de esto, pero en otras ocasiones el régimen castrista mismo empieza a retirar a gente antes de que sean detenidos. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. ¿Hasta dónde ustedes le dieron en esa operación? Yo no, pero donde la gente llegó. ¿Hasta dónde ustedes llegaron? ¿Hasta dónde ustedes llegaron? Yo creo que sí hizo un trabajo excelente. ¿Sí? Sí. Muy tristemente perdimos la vida de estos muchachos pilotos de Hermanos al Rescate debido a esos espías cubanos también. Eso salió en el juicio. La clandestinidad de ellos fue muy buena, pero fueron detectados por la agencia de inteligencia. ¿Es buena la inteligencia cubana? Acuérdate que ellos tienen un modelo de la Unión Soviética. Con el cual ustedes están acostumbrados a trabajar. Y de la Alemania Oriental, o sea que son muy buenos en su sentido. Hay que respetarlos y de la misma manera que ellos nos respetan a nosotros. Una de las cosas, César, rectifícame si estoy equivocado, en la década de los 80, finales de 80, principios de los 90, el régimen cubano empieza a mandarnos, como el caso de Robles y muchas otras cosas para acá, exagentes de inteligencia, exagentes del aparato militar, etcétera, etcétera, y todos iban corriendo al FBI inmediatamente, le decían, nosotros queremos cooperar con ustedes, pero se infiltraban, mira, yo me voy a infiltrar en Hermanos al Rescate, me voy a infiltrar en Democracia, me voy a infiltrar aquí. Ser dobles agentes. ¿Ustedes lo sabían? Desinformación, claro. El nivel de desinformación de la década de los 90 era monumental. Se vio el patrón, se vio ese patrón de operación, se vio y se notó, porque recuerda que aunque en esa época el FBI, la CIA, no se hablaban tanto, digamos, ¿no? De todos modos habían comunicaciones y existía entrenamiento, existían cables que iban
de agencia a agencia y podían detectar ciertos patrones de penetración. Porque de modo que también, o sea, no se los puede tildar como caídos de la cama a los agentes, porque en realidad sí han hecho su trabajo. Y quisiera decir una cosa más. Y si aquellos que nos están escuchando ahora, enemigos de este gobierno, si nos escuchan ahora, sabemos que tratan de infiltrar agentes, espías, en todos los niveles de los gobiernos, local, estatal, federal. Tal vez pasarán uno, pero no van a pasar todos. ¿Por qué ustedes no los arrestan? Hay muchas personas, porque ustedes los arrestan. Hay unas investigaciones que son a largo plazo. Pero o sea, hay personas que dicen, yo sé que fulanito de tal, que probablemente esté mirando el programa en este momento, es agente del gobierno cubano. No, yo lo sé. Mira, o sea, y esto lo dice, y dice, ¿cómo es que las autoridades norteamericanas no se dan cuenta que Periquito Pérez es agente del gobierno cubano? Es que tú te vas a cualquier ventana donde venden café y siempre hay alguien, ese es espía cubano, ese es espía cubano. Pero ustedes saben que lo hay. O no lo es. Ajá, probablemente no lo es, lo wanna be. Ajá. Y como te está diciendo, hay investigaciones a corto plazo que son una amenaza a la seguridad de la nación, y hay otras que son a largo plazo. Que son las que ustedes están diciendo, vamos a dejar que esta persona esté ahí porque nos está llevando a fulano, a mengano, a sutano, y si lo arrestamos entonces nos van a poner otro y tenemos que empezar un trabajo extraordinario para poder detectarlo. Vamos a utilizar la inteligencia criminal. Cuando se arresta a una persona que está bregando con drogas, se le da la oportunidad de que coopere con el gobierno para seguir arrestando más personas. Y es el mismo principio. Es el mismo principio, exactamente es el mismo principio. Podemos hacerlo no solamente en una investigación criminal, pero también en cualquier otra investigación. Pero ustedes saben dónde están, ¿verdad? Para tranquilidad de los televidentes y para quitarle el sueño a la inteligencia. Las agencias saben quiénes son los que están jugando y además no se dan cuenta en muchas ocasiones que aunque ya han penetrado, están siendo bloqueados. Están siendo bloqueados. Un placer. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Además por la labor que ustedes han hecho durante tantos años para la seguridad de este país. Muchísimas gracias. Gracias, a las órdenes. Todos estamos en deuda con ustedes. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a publicidad y regresamos. César Villafaña y también César Páez, ex agente del FBI, ex agente de inteligencia del Departamento de Justicia. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Aquí la emoción nunca termina. El entretenimiento y la suerte van de la mano. Este es el nuevo Hialeah Park Casino. Un mundo de entretenimiento. Ven y vívelo. Liz Alexandra, Linaza Plus, le ayuda a mantener el colon limpio y sano. Es rica en fibra. Además, es una gran fuente de omega. Linaza Plus de Liz Alexandra, con sabor a piña. Le despierta una infinita pasión por la vida. Para ordenar ahora, llama ya al 1855-854-6292. Disponible en supermercados y farmacias. Para más información visite linaza.com. Por fin solos. Qué romántico. Estos camarones están buenísimos, ¿no? Ay, con este saborcito a cilantro y limón verde. Esto hay que repetirlo. ¡Chuchu! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Abre la boquita! Pescados y mariscos congelados Publix Premium Seafood Entrees. Fáciles de hacer, difícil decidir cuál de los 18 platos probar primero. Publix, donde comprar es un placer. Mañana, en este canal, Buenos Días Miami, noticiero WTFL y la novela El Secreto del Puente Viejo. El WTFL.
Espero que hayan disfrutado estos dos trabajos que hemos preparado para ustedes sobre la inteligencia castrista aquí en los Estados Unidos. Un botón basta de muestra. Viene más, mucho más. Pero bien, mañana no se pierdan el programa. Tenemos la guerra de los blogueros aquí en Prohibido Callarse. Un debate político de altura. No se lo pierdan. Mañana a la misma hora. Tengan todos ustedes muy buenas noches y que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Buenas noches.